Porque nos pone en contacto con la omnipotencia de Dios. Es tan buena la frase que no es mía. La obediencia, cuando vos estás impotente y no puedo hacer nada, pero que te dice el Señor en la palabra, seguí remando, seguí adelante, seguí creciendo, esa fe tuya te pone en contacto con la omnipotencia de Dios. Y ahí es donde suceden los milagros. Así vino el Señor a nuestra vida, nos dijo, levántate. No, me corrijo, no dijo, levántate. ¿Qué más le dijo? Toma tu lecho. Verso número 2. Ve la segunda cosa que le dice Jesús. El hombre, escuchad esto, escuchad esto. Durante largos 38 años se había apoyado en aquella camilla, en aquel lecho. Y en cierta forma, a ver si entienden lo que digo, estaba atado a ella, no por gusto, sino por resignación, porque otra no le quedaba. Era como una prolongación de su cuerpo. ¿Cuánto hubiera deseado caminar como los demás, ir donde quisiera y cuando quisiera? En cierto modo, aquel lecho era como una sombra que siempre le recordaba que estaba lisiado. Aquel lecho era su cárcel. Él no era dueño del lecho, que diga que pertenece a él. En realidad, el lecho era dueño de él. Porque él para ir a algún lado necesitaba de esa camilla. Porque sus pies no le respondían. Aquel lecho era su cárcel, pero apareció Jesús para transformar la derrota en victoria y la cárcel en libertad. La orden del Señor fue clara. Piensen en esto, iglesia. A partir de ahora, cuando el Señor le dice, ahora toma el lecho, lo tomás, lo enrollás y te lo pones abajo del brazo. ¿Sabés lo que le está diciendo? No es a partir de este momento el lecho el que te lleva, sos vos el que lo lleva donde vos quieras. Ya no iba a depender de la voluntad de los otros, de la lástima de los otros, de la compasión de los otros. Ya no iba a depender del humor, que te dijeran, no tenemos ganas de cargarte, querido, porque vos serás paralítico, pero como morfás, cada día estás más gordo. ¿Sabés lo que es llevar ese peso? ¿Sabés las veces que se lo habrán dicho? Y ese día, de acuerdo al humor del que lo tenía que llevar a donde fuere, si ese día el que lo tenía que llevar estaba con los pájaros volados, él se tenía que quedar. Se quedaba con las ganas, sin poder ver la vida, sin poder vivir la vida y sin poder hacer lo que quisiera, como te pasó a vos y me pasó a mí. Porque nuestro lecho, en un momento de la vida, empezó a tener autoridad sobre nuestras vidas. Ese vicio, esa adicción, al cual se fue, como una forma de experimentar algo, a ver lo que no lo puedo lograr de otra manera, a ver si lo logro. Claro, vení, te dijo, hasta que después se hizo dueño de tu vida. Y tu carácter, y tus pecados, y la opinión de los demás. Esto lo podés hacer, aquello no. Entonces te fueron taladrando la cabeza, el espíritu, el ánimo, te fueron taladrando, hasta que un día, sin que te lo dijeran, lo aceptaste. Cuenta una historia, que cierta vez, un papá lleva a un nene, 7 u 8 años, su hijito, al circo, y que veían que fuera del circo estaban algunos animales, por supuesto, los felinos en jaulas, y le llamó la atención al nene que había un elefante enorme, grandote, bien adulto, con una cadenita muy finita atado a una estaquita, pero pequeñita. Entonces le llamó la atención al nene, le llamó la atención también al papá. El nene dice, papá, ¿hace cómo semejante
mastodonte, semejante elefantazo. Mira la cadenita, pero esto lo rompe cualquiera. Mira la estaquita. Entonces al papá también le causó extrañeza y fue y le preguntó a uno de los que trabajaban ahí en el circo. La verdad que no entendemos cómo el elefante no lo rompe. Yo le voy a explicar, dice. Este elefantito nació en cautiverio. Es la cría de la elefanta que antes teníamos. De chiquito se le puso el collar, la cadena, a la estaca. Y así fue creciendo. Al principio tiraba, hasta que llegó un punto que no tiró más. No hizo más fuerza para ser libre. Y así creció. Por eso, como sabemos que no se va a ir a ningún lado, basta con esta estaca pequeñita y esta cadena tan endeble. Tal vez, para poder funcionar, lo que vos creías que era funcionar, para poder vivir, hasta que un día dijiste, sí, tenés razón, soy un inútil, no sirvo para nada, maldita la hora en que nací, etcétera, 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 etcétera. Lo que había sido dueño de lisiado, porque donde iba el lecho iba a lisiar. Es más, primero tomaban el lecho y ni siquiera cuando lo tocaban el lisiado lo llevaban, hasta que Jesús le dijo, se terminó, te levantas y ahora enrollas ese lecho y te lo pones abajo del brazo. Qué maravilloso, iglesia, el poder libertador del Espíritu, que convierte nuestro pasado de vergüenza en un presente glorioso, que borra nuestros pecados, ¡aleluya!, y nos da la oportunidad hermosa de empezar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, dijo Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ustedes saben, se lo he dicho muchas veces, que donde dice las cosas viejas, en el griego dice la reputación de un hombre pasó. Lo que fuiste antes, lo fuiste. Ya no lo son más. Ahora bien, ¿qué le dijo Jesús? Levántate, le dijo, se levantó. Ahora toma tu lecho. Lo había sacado de la tintorería. Háganse esta idea, un poquito más voluminoso. Faltaba algo. Ahora anda, le dijo. Les voy a hacer preguntas difíciles. A los hinchas de River no les voy a preguntar, no les quiero agregar cargas. El resto pueden responder. Para que sirva los pies. Díganlo fuerte. Una vez que aceptaron, pueden lucirse. También sirve para ilustrarse cuando uno no tiene pomada. Mirá, Ángeles, así. Otra pregunta. Hoy los agarro con todas las mentiras paradas. ¿Es lo mismo estar parado que caminar? Estoy parado. Camino. Me paro. Camino. ¿Es lo mismo tener los ojos cerrados que abiertos? ¿Y es lo mismo tener la vida y no vivirla? ¿Es lo mismo?
Bueno, aquel hombre ahora se pudo parar. Tenía su lecho debajo de su brazo y Jesús le dijo: